Vamos a partir con esto de la gestión inclusiva y la cultura organizacional. Y para eso vamos a iniciar. Por el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Bienvenido a este video en el que vamos a revisar lo que significa y lo que no caracteriza una buena práctica de inclusión laboral de personas con discapacidad. Para cualquier empresa debe ser claro que la inclusión laboral de personas con discapacidad significa mucho más que mostrar buenas intenciones, como promover prácticas que apunten un ambiente laboral inclusivo y de respeto por la diversidad. Reconocer las competencias que pueden tener las personas con discapacidad para desempeñarse laboralmente. Garantizar equidad de condiciones laborales con el resto de trabajadores, fomentando y facilitando buenos resultados en el desempeño y la productividad. Vincular a trabajadores con discapacidad es el primer paso para avanzar a la inclusión laboral. Sin embargo, para que sea una buena práctica de inclusión de personas con discapacidad, la organización debe garantizar que no se creen cargos especiales para ellas, no se obstaculice su postulación a cargos vacantes, no se subestimen sus competencias ni habilidades, no se empleen en cargos no acordes a sus competencias, no promover prácticas que refuercen estereotipos y prejuicios negativos en torno a la discapacidad. La inclusión laboral de personas con discapacidad tiene muchos beneficios para todos. Una buena práctica de inclusión se reconoce cuando la organización incluye a las personas con discapacidad como parte de la cultura de diversidad y de la identidad de la organización. Prepara el entorno laboral para la inclusión, identificando y eliminando barreras. Implementa los ajustes razonables en sus procesos de gestión humana, de manera que se garantice a las personas con discapacidad postularse a cargos vacantes, realizar pruebas de selección, responder a entrevistas y desempeñarse laboralmente en condiciones de equidad con los demás. Por último, las empresas que realmente quieren implementar buenas prácticas de inclusión laboral deben evitar cometer estos errores. Implementar ajustes razonables en los puestos de trabajo sin recibir una adecuada orientación técnica. Contratar a trabajadores con discapacidad solo para cumplir un porcentaje requerido, recibir beneficios tributarios o participar en licitaciones. En resumen, la inclusión laboral de personas con discapacidad es un compromiso genuino, basado en la equiparación de oportunidades, el derecho al trabajo y el reconocimiento de la diversidad. Es una inversión en el talento y la riqueza de experiencias que cada individuo puede aportar a cualquier organización. La inclusión laboral es una fuente inagotable de productividad, crecimiento y éxito para las personas con discapacidad, para las empresas y en general para toda la sociedad. Por el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Una campaña de Conalivi financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Alemana BMZ, con el apoyo de la Confederación de Obreros y Samaritanos de Alemania ASB, realizado por el programa Pacto de Productividad. Más información sobre la inclusión laboral en www.conalivi.org y www.pactodeproductividad.com. Ok, aquí empezamos a trabajar más en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la cultura organizacional. Y para ello es importante que tengamos en consideración aspectos que aquí parecían en el video. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué les llamó la atención? Porque hay algunos puntos que se abordan acá que no habíamos a lo mejor conversado tan en profundidad. Yo creo que lo primero lo que de alguna manera igual lo miramos hace unas clases atrás, que todas las personas tienen derecho a poder realizar algún trabajo remunerado por un tema de autosuficiencia. Yo creo que eso es como importante de este video. Mm. Claro, resaltar la dignidad de las personas y su derecho a un trabajo y a un trabajo digno. Ujú. Entonces, también hablamos de los sesgos. Muchas gracias, Cintia. No sé si Mauricio o Gigi quieren añadir algo más. Eh,
No mucho por acá, Alex. Creo que Ok, está dicho. perfecto. Vamos a partir con actividades que van en esta línea. Entonces, en este caso, vamos a ver si hay aquí inclusión o buena intención. La situación 1, tratamos a todos por igual. Esa es la declaración. En una organización, la jefatura señala con orgullo, aquí no hacemos diferencia. Tratamos a todas las personas exactamente igual, sin excepción. Sin embargo, una trabajadora con discapacidad física comenta que le cuesta cumplir con los tiempos porque el sistema no está adaptado a sus necesidades. La situación 2 nos indica, no hago diferencias. Un jefe de equipo dice, para mí todos son igual. No me importa si alguien tiene discapacidad o no, no hago diferencia. Por eso asigna las mismas tareas y exige los mismos tiempos a todo el equipo, sin realizar ajustes ni consultar necesidades individuales. Por otro lado, tenemos otra situación que dice, aquí no hay discriminación. En una empresa se afirma, aquí no hay discriminación, nunca hemos tenido denuncia. Sin embargo, en la práctica algunas personas no son invitadas a reuniones informales donde se toman decisiones, se hacen bromas sobre ciertas características personales y no existen canales claros para reportar situaciones incómodas. Entonces, en estos tres casos, ¿es inclusión real o buena intención? ¿Qué problema invisible vemos en cada uno y qué podría ser la organización de diferente? Les voy a sacar, vamos a ver si ahora me resulta sacar pantallazo, que no sé por qué ayer no quería. Y vamos a dar, ay, no sé, ahora me resulta. Vamos a dar un tiempito para que podamos revisar. Bueno, estas son las preguntas, las voy a dejar ahí. Entonces, en cada uno de estos casos, si es inclusión real o solo una buena intención, ¿qué problema invisible aparece? ¿Y qué podría hacer la organización en cada uno de estos casos para hacerlo diferente? Vamos a dar 10 minutitos. Voy a poner el cronómetro.
¿Cómo vamos? Avanzando. Avanzando. Ya, ok. Sí, siempre adelante, siempre adelante, siempre hacia adelante. Avanzando. Avanzando, avanzando. Ya me avisan cuando estén porque ya pasamos los 10 minutos.
Avísenme, no se vayan ahí. ¿Estamos? Ujú, sí, para que avancemos. ¿Ya? Ok. Veamos el caso uno. Le cedo el lugar a Mauricio. Yo también. Yo decía bien. Excelente. Hoy son unas damas ustedes. Son terribles, ¿ah? Dejen esto. Terribles. Ya. Hacia Ya. la derecha. ¿Qué tengo que hacer, perdón? Yo hago la uno. La uno. Pero Ya. entre todos, pues, entre Y ahí me todos. vas ayudando, Ale, Entre porque todos, sí, somos un equipo. eso. Sí, pues vamos, entre los tres vamos complementando. Solo quieren que tú abras los fuegos, Mauricio. ¿Te quieres ser? Inclúyenos, Mauricio, inclúyenos. Ya. Ujú. A ver, la situación uno dice que en una organización la jefatura señala con orgullo: aquí no hacemos diferencias, tratamos a todas las personas exactamente igual, sin excepciones. Sin embargo, una trabajadora con discapacidad física comenta que le cuesta cumplir con los tiempos porque el sistema no está adaptado a sus necesidades. Ya. ¿Qué es A lo que ver acá. encontramos acá? Dadas las preguntas que plantea Ujú, la última imagen, que es finalmente: ¿esto es inclusión real o solo una buena intención? Bueno, en ujú. definitiva, claramente no es inclusión real. Es una intención que básicamente es insuficiente. Eh, Claro. la Se idea, queda en lo hemos, declarativo.
¿Cómo? Se queda en lo declarativo. Claro, o sea, la idea es que la inclusión, o sea, si vamos a hacer inclusión, se eliminen las barreras. Oye, aquí en el caso particular de el cargo, no me acuerdo, lo mencionaba, déjame volver Aquí lo atrás. puse. Eh, mm, No, no, que No dice cuál es nombra, el no cargo. nombra Es cargo. bien no, genérico. dice una trabajadora nomás. Dice, en el caso de la Sí, trabajadora, con discapacidad. eh, claro, es con discapacidad, entonces primero se quedó en el discurso nomás, no es una inclusión real, real, el problema invisible que observo es que finalmente declarar, hacer eso como dices tú, Ale, lo declarativo, es declarar igualdad, es más que nada la formalidad y se Mm, encubre la desigualdad, porque si no puede cumplir con los tiempos, como lo menciona ahí, es porque algo no está bien, porque el sistema no está adaptado, no hay accesibilidad, etcétera. ujú. Bueno, ¿qué se podría hacer ahí? ¿Qué puede hacer la empresa? Evaluar el puesto de trabajo, porque de ahí Ya. vienen todos los temas que hemos conversado anteriormente, que es quizás aplicar ajustes razonables, ver por qué dice que no tiene los problemas de los tiempos. Entonces, a lo mejor hay que entregarle herramientas, algún tipo de apoyo y eliminar aquellas barreras físicas que mencioné anteriormente. Eh, esto, la idea es que sea realizado en este caso podría ser yo como gestor de recursos humanos, que sea un motivador de esto, articular con el mismo departamento, con gerencia, Mm, eh, ujú. el gestor de inclusión, que sería yo, ¿verdad? Y eso se me ocurre, no sé qué más decirle, chicas. Ok. Muy bien, Mauricio. ¿Cómo van a complementar a las compañeras que dijeron aquí somos un equipo, todas te ayudamos? Vamos, veamos, veamos, vamos. Eso, Cintia. No, También era declarativo nomás. no, a ver, yo puedo decir que, claro, como dice Mauricio, obviamente no es una inclusión real. La inclusión en sí declara o implica que las condiciones de trabajo deben ser equitativas para todos. Entonces, en sí claramente no es una inclusión real, pues, o sea, solo, ni siquiera una buena intención. El problema invisible, hola, el problema, perdón, el problema invisible, lo que decía Mauricio, o sea, el problema es que no se está adaptando a las necesidades de la trabajadora. ¿Ya? Ya. Entonces, para que ella pueda cumplir su trabajo, disculpen si escuchan ruidos que yo eh, para ella poder cumplir su trabajo tiene que adaptar también sus necesidades. ¿Y qué podría hacer la organización de diferente? Obviamente, hablar con ella, ver cuáles son sus necesidades y preocuparse realmente por lo que necesita para poder realizar algún ajuste o algo para que ella pueda desempeñar sus funciones como corresponde. Eso es mi aporte. Muy bien. Muchas gracias, Gigi. Qué gusto escuchar. Ok. ¿Cintia, algo más que añadir? Sí, creo que pudiera colaborar algo más. Yo claramente también veo ahí que no se han realizado los ajustes que la persona requiere para poder trabajar. Me acordé de una película de unas trabajadoras, unas como calculistas de la NASA. La película la busqué y se llama Talentos Ocultos, donde salió una mujer negra que ella podía trabajar ahí con los hombres con mucha incomodidad, pero tenía que caminar por 1 kilómetro para llegar al No, y baño. yo la vi, es muy buena. Claro, entonces me imaginé como esa situación, claro, a lo mejor si es una persona en situación de discapacidad con uso de silla de ruedas, probablemente podría ser un buen ejemplo de que a lo mejor le queda súper retirado el baño que le han adaptado. Entonces, obviamente que si pierde tanto tiempo en ir y volver, lógicamente que no va a poder usar el mismo tiempo de trabajo, dedicarle el mismo tiempo que el resto de compañeros. Me imaginé como ese ejemplo. Y Claro. claramente yo, y por lo otro ejemplo, como que siento que en ninguno de los casos ni siquiera es como una buena intención,
por lo que va pasando en los otros ejemplos que nos colocas. No, lo veo como una tremenda confusión. Lo veo como una confusión y como una especie de subcultura de que ya pongamos el loguito de inclusión, ya somos inclusivos. Y no, como que encuentro que le falta mucho, creo que hay mucha desinformación ahí, así como los otros Ujú. que vieron. Oye, el ejemplo de la Cintia con la película es súper bueno porque en la película da el contexto de que esa mujer de tez negra, ella no podía ir al baño porque el baño era de blancos, era solamente para blancos. Sí. Y ella tenía que irse, salir, caminar muchas cuadras y ir a un baño, a otro baño, fuera de la empresa. Y cuando le hace mención de esto, porque la jefatura le empezó a llamar la atención de que por qué se demoraba tanto en ir al baño y estaba tantas horas ausentes en su lugar de trabajo, ella explotó y le explicó de que no había baño para ella en ese lugar. Y las jefaturas como que pues, se entendía y al final ahí como que quitaron el letrero y todo súper es bacán esa película, me gusta. Sí, es una muy buena película. Eh, y ahí es cuando empezamos a ver que lo que yo les comentaba, este concepto de la interseccionalidad, ¿no es cierto?, donde se junta más de una variable, no solo era mujer y por lo tanto tenía que estar en otro espacio, sino que además era negra, por lo tanto tenía que caminar otra serie de kilómetros más allá para poder acceder a un beneficio que el resto lo tenía ahí mismo, a la mano. Efectivamente, bueno, en este caso hay una, perdón, hay una necesidad específica que está relacionada en particular con la accesibilidad. Ella no puede desempeñar bien porque tiene esta barrera. Entonces, aquí hay un trabajo que no considera en ningún caso ajuste razonable, no está pensando en ella y se espera, por lo tanto, el mismo rendimiento bajo condiciones que son desiguales, que es un poco lo que estábamos planteando, ¿no es cierto? Entonces, la dificultad, de nuevo, como ya lo hemos conversado anteriormente, no está en la persona, está en el entorno que no está con las adaptaciones necesarias para que ella se desempeñe en igualdad de condiciones. Entonces, aquí teníamos barreras y dentro de estas barreras podíamos identificar la accesibilidad, que no habían ajustes razonables, que existe una visión rígida de lo que es la igualdad, entendiendo que la igualdad es que todas las personas van a tener van a poder cumplir y necesitamos no solo la igualdad cuando hablamos de inclusión, sino que la equidad. Recordemos que la igualdad no es que sea malo, sino que necesitamos que se complementen ambos conceptos. Entonces, eso es algo que tenemos que incorporar constantemente en nuestro quehacer como gestoras y gestores. ¿Qué acciones podrían hacer diferentes? Ustedes ya las plantearon, tenemos que revisar, hacer un análisis de puesto de trabajo, revisar efectivamente y por lo tanto implementar los ajustes razonables que necesita esta persona con discapacidad para poder trasladarse porque tenía una discapacidad física. Conversar con la trabajadora y preguntarle cuáles son sus necesidades, porque recordemos que el ajuste razonable, además del APT, tiene que ir de la mano con la persona que yo contrato. Le tenemos que preguntar qué es lo que necesita. Y tenemos que capacitar, sin lugar a dudas, a las personas que están haciendo esta gestión en la organización, porque estos liderazgos no están teniendo claridad respecto ni de la inclusión, ni tampoco de la equidad. Y en base a eso podemos después evaluar cómo ha sido su desempeño en igualdad de condiciones que el resto. Porque ahí sí, ya sacando, podemos ver que efectivamente si está cumpliendo o no, pero teniendo la igualdad de condiciones que el resto. Ya, perfecto. Vamos al caso 2. Me quiero devolver. Ya. Y partamos, ya que Vamos. encabeza tú este. Situación Caso 2, no 2. hago diferencias. Dice, un jefe de equipo dice, para mí todos son iguales, no me importa si alguien tiene discapacidad o no, no hago diferencias. Por eso asigna las mismas tareas y exige los mismos tiempos a todo el equipo, sin realizar ajustes ni consultar necesidades individuales. Ya, de acuerdo a esto, es muy parecido a lo anterior. Obviamente no es una inclusión real, ¿ya? Si bien es cierto, podría tomarse la jefatura como una buena intención el ser igual con todos, no está tomando en cuenta de que las condiciones no son equitativas en lo que es la inclusión.
Entonces, no está considerando las personas que pueden necesitar algún tipo de apoyo o algún tipo de ajuste para poder realizar el trabajo. Ya dentro de los problemas invisibles que se ven aquí, obviamente a ver, ¿cómo puedo decirlo? El que no visualicen las necesidades individuales. Ya lo que necesita Ujú. cada Ya, persona, por lo mismo que decía anteriormente, no le puede exigir a todos iguales. Si tienes algún trabajador con discapacidad, imposible, que hay que ajustarse. Ya, ese es el mayor problema que veo. ¿Y qué podría hacer la organización? Es obviamente que la jefatura hable con su equipo o pregunte, haga un levantamiento si es que hay alguno de sus trabajadores o de su equipo que necesita alguna adaptación, algún ajuste para realizar alguna tarea o alguna función respecto a su cargo. ujú. Y eso puede ser. Muy bien. Muchas gracias, Gigi. ¿Cómo complementamos, Mauricio, Cintia, lo que nos acaba de compartir? No, yo creo que está perfecto, no hay nada que complementar. Muy bien, muchas gracias. Ok, Cintia. No, 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 sí, yo puedo Ok, decir. Es que vamos, vamos, Mauricio. en realidad es un poco redundar en lo mismo, ¿vale? Yo considero Ujú, que el mensaje es claro, lo que se está tratando de mostrar es que eh, tratar a igual a todos dentro del concepto de la formalidad encubre realmente una desigualdad, ¿ya? Aquí me nacen dos conceptos fundamentales, que es tratar uniformemente, que es distinto a la equidad. Entonces, absolutamente. claramente aquí en este segundo caso, eh, no hay consideración con las barreras, con los ajustes razonables, etcétera. Entonces, la organización ahí, bueno, puede atender a lo mismo que acaba de decir Gigi, tratar de que atender quizás a las necesidades, no individuales, no como generalizar. Mm, Eso. perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Cintia, ¿es Cintia o se nos cayó? No, sí está. ¿Estás ahí, Cintia, o te perdimos? Estaba moteada, perdón. Ya. Yo en el caso mío, yo lo miré de no cuando una persona ya está trabajando en una empresa, sino que como cuando viene entrando, porque uno en general nunca en ningún trabajo, por mucho que la persona sepa mucho de la actividad que va a realizar o tenga mucha experiencia, nunca Ujú, como que le encargamos todo lo que hay que hacer de una vez, siempre es una cosa pausada, paulatina, es lo normal. ujú, Entonces, yo creo que acá también falta esto de que vayan monitoreando el mismo desarrollo del trabajo e ir viendo qué ajustes se pueden ir realizando para que la persona realmente pueda mm, funcionar bien. Porque imagínense, yo pienso, me imagino, o sea, como una línea productiva y llega una persona de talla baja, que yo no soy tan bajita, pero sí me pasa que de repente quedo como súper colgada sacando algunas cosas. Entonces, me imagino, si hay que como ordenar productos, claro que me voy a demorar más, porque uno, que tengo que ir a agarrarme un pisito, voy a estar incómoda, un poco más peligroso, o tengo que esperar que alguien me suba algunos productos. Entonces, todas esas cosas en el ir haciendo, alguien debe ir monitoreando. mm. De todas formas, bueno, muchas gracias. En este caso, cuando vemos que entre comillas existe como una suerte de neutralidad, no es tanta la neutralidad porque efectivamente no podemos tratar a todas las personas por igual. Tenemos que considerar las diferencias, tenemos que considerar que cada quien tiene distintas necesidades. Y eso incluso entre nosotros y nosotras. Hay quienes van a poder, no sé, les va a resultar el tener, por ejemplo, una doble pantalla.
hay quienes no les resulta, hay quienes trabajan con un estacional, hay quienes trabajan con un computador, con un notebook. Tenemos necesidades distintas y por lo tanto tenemos que considerar cuáles son las diferencias que existen. Entonces, no es ignorar las diferencias, porque no podemos decir que todas las personas somos iguales, y lo que tenemos que hacer es gestionarlas de forma justa. Aquí se invisibiliza absolutamente, y eso también corremos el riesgo de que se pueda transformar en exclusión. Entonces, claramente, tampoco aquí no hay ningún ajuste razonable, no hay ningún apoyo que brindarle a la persona, ¿no es cierto? No está nada considerado, no hay ningún conocimiento respecto de la inclusión, respecto de la jefatura, que este jefe de equipo que dice son todos iguales, no hago diferencia. No, esto no es el concepto de inclusión. Entonces, el liderazgo claramente no es inclusivo. Entonces, necesitamos reconocer las diferencias, no pasar por alto por ellas. Y por otro lado, tenemos que considerar, como ya les decía, que esto puede significar también una forma de exclusión. Entonces, no hay ningún mecanismo que permita, porque acá dice que, ya, no hago diferencia. Ya. Entonces, ¿qué pudiésemos hacer? Porque dice que a todos se les asigna los mismos tiempos, a todo el equipo, y se le asignan las mismas tareas. Tenemos que tener también a lo mejor espacios individuales para poder identificar qué es lo que requiere cada quien y ajustar estas tareas acorde a lo que pueda rendir cada persona. Y esto no significa que van a tener metas diferenciadas, sino que podamos evaluar los resultados en función de la diversidad de formas de trabajo que tenemos. Entonces, eso es necesario de implementar. Entonces, no es ignorar, el ignorar no nos sirve, sino que tenemos que incorporar, y aquí tenemos que capacitar a este jefe de equipo en inclusión. Ya. Ya, Cintia, encabeza tú la situación número 3. ¿Qué nos puedes contar? La voy a leer. Primero dice, aquí no hay discriminación. En una empresa se afirma, aquí no hay discriminación. Nunca hemos tenido denuncias. Sin embargo, en la práctica, algunas personas no son invitadas a reuniones informales donde se toman decisiones. Se hacen bromas sobre ciertas características personales. No existen canales claros para reportar situaciones incómodas. A ver, ahí yo creo que claramente ahí hay problemas serios de cultura porque no hay ningún respeto hacia la dignidad y la igualdad de las personas. Yo creo que Ujú. esto de generar reuniones así como informales para tomar decisiones, entonces no son informales. No conozco ninguna yo reunión informal donde tomen decisiones que le afectan a un grupo de personas, a un equipo de trabajo. Y ahí obviamente que tienen que estar las personas pertinentes, por los jefes de área, no sé, porque si toman decisiones, tienen que estar ahí presentes las personas representando a los involucrados, de todas maneras. Esto de las bromas, mire, tristemente, que es parte como de la cultura de acá del chileno, de la idiosincrasia, de que siempre nos reímos de algo. Yo creo que ahora con la ley Karin como que eso del perfil ha ido un poquito cambiando, pero falta mucho. Porque hay aquí que no, que si tiene el pelo aquí, que tiene el pelo allá, que está más gordita, que no sé qué, que eso te queda mal, que te queda Claro. bien. Eso es parte de los chilenos. Siempre, siempre estamos Mm. pendientes del otro, en todas las cosas. En lo de los canales, claro, para reportar situaciones. La verdad es que en este minuto eso es ya como falta la ley, porque eso debe ser de Tiene que conocimiento haber protocolo. de todos, sí, porque hay protocolos, como dice usted, y debe, de hecho debe estar publicado, cada 6 meses actualizarse, hacer como una reinducción cada 6 meses. Ahora, Entonces, perdona, Cintia, eso absolutamente concuerdo contigo, pero yo creo que eh, sin tener cifras, pero nosotros hacemos muchas charlas de Ley Karin y es impresionante el desconocimiento que existe respecto al protocolo o que cuando nosotros, siendo que esto ya está activo desde agosto del 2024. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo las charlas, de repente nos dice, ay, sí, ahora le vamos a mandar el protocolo. Gente que no tiene el protocolo aún.
Y por otro lado, que tampoco tienen idea cómo hacer la denuncia. No saben. Puede que les haya llegado y que haya quedado en spam. Entonces, es increíble y tal como tú lo señalas, por supuesto que tenemos normalizado el tema de las bromas, ¿no es cierto? Y es como normal que a todo el mundo se le ponga sobrenombre. Entonces, pero así como el tema de los canales que tú señalas que a esta altura hay un incumplimiento de la ley, existe. Existe, te lo puedo haber firmado. No voy a señalar nombres de las empresas, pero hay muchas empresas que todavía están al debe. Y por otra parte, también hay otras, sobre todo aquellas empresas que tienen un matiz más, no, ni siquiera, porque no hace tanto capacitamos a una empresa que era un holding y tenía sucursal en Perú. Y fíjense que nos planteaban que tenían muchas reuniones que son así como de lobby, vamos a tomar un café y se toman decisiones, y que no se invita, sino que, o en el pasillo. También todavía existe. Entonces, pero por favor, continúa con tu análisis. Con eso a mí me llamó mucha atención eso de que hagan reuniones informales. La verdad es que eso obviamente que pasa, pero no puede pretender un par de personas, un grupo pequeño de personas, tomar decisiones que le afecten a un grupo que ni siquiera está representado. Yo eso lo veo como Completamente. súper malo, súper malo. Mm. Y que es un poco lo que nos pasó acá nosotros con el cambio de oficina. Nosotros nunca nos dijeron chiquillos, estamos complicados, lo que haya sido. Nosotros de repente nos dicen, chiquillos, nos cambiamos el viernes, hay que embalar todo, nos vamos. Y en 2 días tuvimos que ocupar la oficina y venirnos a instalar aquí donde el diablo perdió el poncho. Así que quedaron las relaciones por el lugar quedaron como bien lastimadas porque es lejos, era Bueno, otra rutina, era todo distinto. Entonces, claro, acá se juntaron los dueños de la empresa y dijeron, nosotros dueños de la empresa necesitamos un lugar grande, espacioso, bla, 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 y nosotros no, no participamos, no enteramos. la pelota es mía. Mm. Sí, sí, ya todo oreado, saneado y sacramentado, no había nada que hacer. Y ahí Mm. perdimos a nuestra prevencionista. A Bueno, ver, no le servía trabajar tan lejos. sí, por supuesto. Entonces, acá nos encontramos con distintas situaciones que, por supuesto, hay muchas vulneraciones y que hoy día la ley indica que no corresponde. Muchas gracias, Cintia. Gigi, Mauricio, ¿qué podemos complementar? Em, a ver. Bueno, como decía Cintia, bueno, obviamente yo encuentro que esto tampoco es una inclusión real, ya que aquí diga de que no hay discriminación porque nunca han tenido denuncias, eso no dice nada, o sea, hay personas que por miedo o que, no sé, nunca se han sentido escuchadas o por otras razones no hablan y no hacen ningún tipo de denuncia y aún así hay discriminación o hay otras cosas. Mm. ¿Qué problema invisible? Yo creo que más que nada el tema de, bueno, que lo nombra ahí, de las reuniones informales. Em, las personas se pueden sentir excluidas, obviamente, porque lo están haciendo también, porque se toman decisiones en esas reuniones. Entonces, obviamente alguien se puede sentir excluido o poco incluido o se puede Por sentir supuesto. mal, cómodo, etcétera. ¿Y qué podría hacer la organización? Obviamente, poder crear el espacio de tener reuniones formales, espacio respetuoso igual, porque ahí dice que hacen bromas sobre ciertas Mm. características personales y eso tampoco corresponde, ¿ya? Y obviamente también tener un proceder claro y seguro para que las personas puedan comunicarse entre sí. Y eso podría decir. Muchas gracias, Gigi. Mauricio, Eh, a ver, me costó un poco reflexionar sobre la práctica, la primera práctica, porque son instancias que se dan habitualmente a nivel gerencial. Entonces eh, me costó un poco procesarla, ¿ah? Soy honesto en eso. Sin embargo,
en virtud de la declaración que se hace que no hay discriminación, apunté un poco al contexto general de la práctica, que yo creo que se ha normalizado el hecho de hacer esas bromas. Es parte de la cultura, ¿no? Finalmente. Y que no existan canales para reportar las situaciones, bueno, ahí hay una pésima difusión, al menos de lo que es la ley Karim. Y eh, ¿cuáles eran las otras preguntas? A ver, ¿qué problema? El problema invisible, yo apunté a Visible. la cultura. Yo apunté a la cultura. Ahí hay un Mm. problema serio en la cultura organizacional, creo yo. ¿Ya? Eh, Y en la y práctica, en la práctica, ¿qué se podría hacer? Bueno, cuando hay problemas en la cultura es un problema estructural, entiendo yo, y ahí hay mm, que partir prácticamente de cero, explicando a través de las capacitaciones, qué es lo que es la ley Karim, por ejemplo, sensibilizando sobre estas temáticas de la discriminación, eh, bueno, no sé, implementando un montón de cosas que lo que busquen en definitiva es informar, eh, actualizar a la organización. ¿Qué más puedo decir respecto a eso? No se me ocurre nada más ahora, pero en rigor, cuando yo he visto organizaciones que tienen este tipo de problemas culturales, se abordan desde la raíz, atendiendo a las problemáticas de falta de capacitación, falta de entendimiento de la normativa, desactualización, y temas también conductuales, que rayan incluso en lo disciplinario, entonces ahí también echamos una repasadita al reglamento interno. Entonces hay un problema, cero tolerancia claro, hay un problema a la interno discriminación. estructural, Mm. estructural. Eso quería Ale. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ustedes ya lo han dicho todo, el que no existan denuncias no significa que no exista discriminación. Eso es absolutamente evidente, porque existe mucha, lamentablemente, organización y como yo les decía, me consta, es más, es más, hay una empresa que hicimos una charla y a partir de la charla, que hicimos una charla de Ley Karin, que estaban al debe con las charlas, hicieron la charla y después de eso me contactaron a mí por otra vía, me buscaron en mis redes sociales porque yo señalé que era psicóloga y me empezaron a llegar pacientes, porque yo también hago clínica, me empezaron a llegar pacientes de esa empresa y porque tenían dificultades respecto de cómo se estaba dando el clima, pero ninguna persona, y yo les puedo decir que hasta ahora yo tengo 4 personas que atiendo de esa empresa y que no han hecho denuncia, pudiendo hacer denuncia, pero por temor no denuncian. Entonces, eso no significa que no exista discriminación, se puede dar. El tema de las reuniones informales es evidente que se siguen dando. eh, Cuesta erradicarlos porque todavía tenemos la lógica de que, claro, hay espacios que de ciertos encargos gerenciales fundamentalmente que efectivamente se reúnen y es absolutamente válido, pero cuando dentro de ese grupo los mismos de los o las mismas gerentes hay quien se deja fuera, entonces en este grupo de pares no debieran tomar ninguna decisión sin que todas estas personas que están en el mismo nivel queden fuera. Entonces, tenemos por lo tanto que propiciar, porque aquí existe una exclusión en la toma de decisiones. El que existan bromas a partir de las características, claramente es ley Karin, podemos incluso ley Karin, ley Zamudio, aquí hay microagresiones, porque hoy el pelado, no sé, estamos constantemente el guatón, la flaca, y no sabemos si a lo mejor la flaca, que uno le dice con cariño, yo le digo con tanto cariño a la flaca, pero resulta que a lo mejor la flaca tiene un problema de un trastorno alimentario o a lo mejor puede que esté pasando por una enfermedad y por lo tanto puede ser muy complejo. Y eso
Si lo llevamos a una persona con discapacidad que está constantemente o ha tenido toda una vida de discriminación, genera mucho más impacto. Entonces, tenemos que formalizar los espacios de participación, tenemos que propiciar que exista mucho más una convivencia en la lógica del respeto, de la dignidad de las personas, que sea mucho más inclusivo. Tienen que haber canales claros para poder reportar las situaciones que puedan existir y a lo mejor puede que no tengan cabida en la ICARIN, pero yo tengo que tener un espacio seguro donde yo pueda reportar. Entonces, la inclusión no tiene que ver con que no existan denuncias, sino porque hay una experiencia real, ¿no es cierto? Entonces, en la que nosotros incorporamos las personas y tolerancia cero, como ya les decía, a cualquier tipo de discriminación que pueda existir. Ok, perfecto, muchas gracias, aplausos, aplausos, aplausos. Esto es una invitación a mirar, ¿no? Porque como les digo, mucho de esto tiene que ver con lo que hemos evidenciado. Entonces, ¿qué entendemos por inclusión laboral? Esto es un proceso, ¿no es cierto?, que asegura la participación plena de todas las personas. ¿Qué tengo que hacer para ello? Tengo que considerar la diversidad de capacidades, de trayectoria y de contextos que tiene cada persona. Y eso requiere que nosotros eliminemos las barreras organizacionales, trabajar en la cultura organizacional, que efectivamente es absolutamente necesario porque es una de las más grandes barreras que vamos a encontrar. Y no es solo cumplir con la ley, sino que es transformar prácticas que pueden estar arraigadas, pero que necesitamos modificarlas para que la inclusión sea presente. Y recordemos que la inclusión no es lo mismo que integración. La inclusión requiere un cambio real, requiere que efectivamente no hagamos un maquillaje de, no sé aquí, no, sino que tenemos que hacer un cambio profundo. Entonces, esto, como les digo, no es solo cumplir. Y acá un concepto que ya hemos venido esbozando, ¿no es cierto? La igualdad no es lo mismo que la equidad. Y estas imágenes a mí me gustan muchísimo porque son claras respecto de cómo tenemos que visualizarnos, porque acá en esto de los cajones, que yo me imagino que estas imágenes las han visto, ¿no? Anteriormente. ¿Les ha tocado verlas? Sí, 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 sí la he visto. Ujú. Ya, se te dice que se tiene que concentrar. Son dentro de todo imágenes que están presentes, pero que marca también cuando hablamos de igualdad, a todas las personas les damos lo mismo, pero no necesitan precisamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de equidad es darle a cada quien lo que requiere, y es lo mismo que vemos acá, ¿no es cierto? Esta familia que tienen todos las mismas bicicletas, y yo creo que en la casa de ustedes probablemente, si existen personas, ni siquiera desde la personas con discapacidad, pero si existe ustedes, si tienen niños o niñas, tienen bicicletas que son de distintos tamaños, ¿no es cierto? Hay números, 17, 17 y medio, 16, entonces, de acuerdo al aro de cada quien. Y esto es pensar en inclusión. La inclusión se basa en la equidad. Y el poder tener ajustes razonables es esto, es brindar efectivamente la herramienta que cada quien. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de el tener un proceso de evaluación para un cargo, para hacer una entrevista y todo, la misma prueba, pero tenemos que tener formatos adaptados para las distintas necesidades. Entonces, que es la gestión de desempeño, que también es algo que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de una cultura inclusiva. Es el proceso en el que nosotros vamos a evaluar y mejorar el rendimiento. Yo me imagino que ustedes tienen evaluación de desempeño, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿La hacen Sí, cada cuánto? ¿Dos veces al año o no? ¿Más o menos? no la hemos hecho una vez al año. Una vez al año. Sí. Ok. Cuando hacemos la evaluación de desempeño, o para poder evaluar, ¿no es cierto?, la gestión de desempeño, ahí nosotros nos permite que cuando hacemos esta evaluación podamos después mejorar el rendimiento. Ese es el objetivo, una evaluación de desempeño.
no es poder ver a qué persona voy a desvincular, sino que el objetivo, porque lamentablemente hay muchas personas que temen a la evaluación de desempeño porque creen que eso les va a significar que pueden desvincularla de sus funciones porque no llega al rendimiento. Y la idea es que podamos evaluar para poder mejorar el rendimiento. Entonces, desde ahí es porque nos hemos trazado metas y hemos evaluado y retroalimentamos a la persona para que pueda mejorar. Pero esto también impacta en las oportunidades laborales que se están dando. Y cuando no se hace de forma adecuada, cuando yo no planteo también dentro de esto a las personas con discapacidad y sus diferencias, puede reproducir desigualdades. También es otro espacio en lo que se va a generar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Que al igual que cuando hacemos la evaluación del perfil de una persona, tenemos que evaluar para la gestión de desempeño, para una evaluación de desempeño, las funciones que son esenciales del cargo. No si tiene, no sé, mayor cantidad de letras por minuto, sino que ¿qué es lo esencial del cargo? Considerar la diversidad de condiciones de todas las personas, incorporar también ajustes razonables, porque si yo voy a evaluar, tengo que evaluarlo en igualdad de condiciones, si no, difícil. Y promover una retroalimentación que sea accesible. Hay empresas o instituciones que lo que hacen es que le pasan el papel a la persona y le dice, tome, aquí está su evaluación de desempeño, fírmela, tiene 15 días si quiere apelar. Espero que no sea como lo están haciendo ustedes, porque lo que busca la evaluación es que nosotros después le entreguemos una retroalimentación. ¿Cómo esa persona va a mejorar su quehacer si es que no tiene idea de qué es lo que está haciendo mal? O sea, puede ver y decir, ah, ya aquí tengo, no sé si ustedes lo evalúan con porcentaje, con números, acá tengo un 90%, no tengo el 100%. Ya, no sé, a lo mejor no, yo creo que en realidad es porque no contesté el correo cuando me pidió, a lo mejor eso me demoré. O no, porque me tiene mala. Si es que la persona solo ve un papel, no tiene cómo tener claridad de qué es lo que efectivamente se requiere. O sea, tenemos que brindar no solamente un documento, sino que brindar para que sea accesible todas las formas de comunicación para que la persona pueda acceder a esta retroalimentación. Y no sé si ustedes han trabajado respecto de la retroalimentación. ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué tipo de retroalimentación conocen o utilizan? ¿Utilizan alguna estrategia en particular para retroalimentar? Acá particularmente, Ale, estamos en un proceso de transición con el tema de la Sí, evaluación. La evaluación del desempeño ya, está sufriendo varias modificaciones desde mi llegada, porque yo no llevo mucho tiempo acá. Y una de las brechas que estamos resolviendo es justamente el tema de la evaluación de desempeño. Esto está contratado con una plataforma externa ya. donde los evaluadores se sientan en la plataforma, ¿verdad? Y pueden realizar esa evaluación. No obstante, me di cuenta que los criterios utilizados no eran de todo, según lo que yo pienso y estimo, Ah, eh, no eran justos, ¿objetivo? justos, Ya. justos, porque se estaban evaluando casi todos los cargos de la misma forma, con los mismos criterios, entonces no tenía mucho sentido. Hay que evaluar dependiendo del cargo, y eso necesita tiempo, porque son muchos trabajadores, entonces estamos evaluando, ahí incluso conversando con la empresa que nos Ujú. presta el servicio, pero estamos en ese proceso. Entonces, en rigor, el feedback que nosotros debiéramos tener, eh, todavía no. Las expectativas son que podamos obtener información de las jefaturas, información de los mismos trabajadores, crear Ujú. instancias a lo mejor de retroalimentación. Ahí vamos a ver cómo podemos, todas estas Inclu- ideas
eh, concretarlas con esta empresa, porque ellos tienen como un marco en el cual uno se puede mover. Entonces las ideas se las planteamos y la idea es poder programarlas, entregarlas ahí en esa plataforma para que eh, todos los trabajadores y nosotros igual, pues la gerencia podamos Sí, eh, hacer esa retroalimentación. Por ahora no, sí, estamos en ese proceso. ya. Perfecto. Les preguntaba porque hay dos que a mí me gustan mucho, que no sé si conocen, que es el 3x1 Yo quería, ah, y la del sándwich. sí, yo quería complementar lo de Mauri, Sí. porque Mauri llegó hace poquito, creo que lleva ya tres Y meses llegó en a la revolver universidad. el gallinero. Claro, y nada. Y claro, todavía no hacemos la evaluación, pero el año pasado, bueno, cabe destacar que aquí en la empresa hace poquito empezamos a hacer evaluación de desempeño. Entonces, como que Ujú. estamos ahí recién. Pero el año pasado intentamos hacer la técnica del sándwich con retroalimentación positiva. Ya, Ya. ahí ese fue como el enfoque de la retroalimentación, que fuera constructiva y positiva, y a través del método del sándwich para que tener una mejor llegada con los trabajadores, más que nada, porque como estamos recién comenzando, Claro. de hecho había muchas personas que estaban cerradas ante la evaluación. Entonces la técnica del sándwich fue un buen comienzo para poder incorporar esta metodología y esta evaluación. Buenísimo, porque como les planteaba, muchas gracias, y como les planteaba Ujú. al inicio, lamentablemente existe mucho temor con la evaluación de desempeño. Entonces, la gente es más reticente, y sobre todo cuando se vienen incorporando cambios. Pero efectivamente es necesario que nosotros veamos que es una oportunidad de mejora, y ahí nosotros podemos medir adecuadamente. Pero incluso en este espacio, y ahora que están en proceso de reestructuración, es importante que esta evaluación sea inclusiva. Entonces, no todas las personas trabajan de igual forma y pueden lograr aún así resultados que puedan ser, a lo mejor algunas personas van a conseguirlo en menos tiempo, pero van a conseguir los resultados que se esperan. Entonces, a partir de eso tenemos que visualizar qué hacemos. Pero la del sándwich a mí me gusta mucho, y el 3x1 también. Ya, ok. Estaba preguntando, Cintia, si es que tienen evaluación de desempeño en sus empresas. No, nosotros no lo hemos implementado todavía las evaluaciones de desempeño en ningún área, en ningún área. Yo siempre les digo, bueno, acá a las personas que se han ido incorporando, que esta es una empresa súper chiquitita. Hace 2 años y medio éramos 3 personas las que trabajábamos acá, como en la parte de gerencia, Administrativa. claro. Entonces, nuestro fuerte, y de hecho lo habitual. Acá somos como 12 personas en este momento con alto flujo de trabajo, más nuestra mano de obra en faena es lo que constituye el grueso de los trabajadores. Entonces, como es una empresa familiar, tiene este sesgo de que hay muchas cosas que faltan implementarla, que no se hacen, que no están. De hecho, para las certificaciones ISO fue todo un cuento de poder darle una estructura certificable. Entonces, no, Mm. todavía nosotros no lo tenemos implementado. Ya. Súper, es algo a trabajar. Qué bueno que tienen la oportunidad de partir de cero, y qué bueno que ustedes están en reestructuración, Mauricio y Gigi, porque permite que desde ya partamos con esta evaluación de desempeño de forma inclusiva. Entonces, considerando esto, la diversidad de condiciones con las que vamos a tener, considerando además que vamos a tener que probablemente implementar ajustes razonables también en la evaluación de desempeño, porque si yo voy a hacer la retroalimentación y, por ejemplo, lo hago a través de la plataforma, que a lo mejor sea escrito, pero también sea audible. Estoy pensando en la plataforma, porque decías que la retroalimentación también se lo harían dentro de la plataforma, Mauricio, ¿sí entendí? ¿O estoy mal?
Creo que Mauri para una llamada. Ah, ya. ¿Pero qué Pero habías bueno, preguntado? ahí sí, en la plataforma van a hacer la retroalimentación o van a hacer reuniones para poder plantear la retroalimentación. No No, sé, o sea, por ahora reuniones no de hemos, qué. no hemos conversado la estructura de la evaluación de este año, pero el año pasado fue a través de reuniones. La reunión con la jefatura, el trabajador, y estuvo obviamente un ente de recursos humanos presente para Mm, ¿cómo se llama? para Eso, velar el... ahí positivo. Ya, Sí, para que se vele de que se haga correctamente. perfecto. Y eso. Ya. Es que como estaba hablando Mauricio de una plataforma, yo pensaba si es que Sí. la retroalimentación se iba a hacer a través de a través de la plataforma o si se iba Ah, a hacer in situ. Esa era mi inquietud. Porque si se hace en la plataforma, que tenga distintas formas, que pueda ser audible y que además yo la pueda leer, que no, o sea, que tenga claro. distintas formas, Sí, porque ¿sí? adaptarla. Entonces, por eso cuando hablamos de incorporar ajustes razonables, es todo el proceso. Si yo voy a hacer una evaluación de desempeño, por ejemplo, tengo que considerar que si es a través de una plataforma, que yo pueda leer y que pueda escuchar, Claro, ¿sí? claro. Entonces, o No fue que pueda solamente de hacer. lectura. Claro, o que a lo mejor si es de lectura, que porque tal vez no tienen a nadie que tenga alguna discapacidad visual, pero a lo mejor que el tamaño de la letra, que no sé si les ha pasado, que de repente son así como en 9, 8 y no es nada, y tienen que estar ampliando cada vez para poder revisar el texto, sí, que De sea hecho, en una letra. ¿Te fijas? Sí, tenemos dos trabajadores, dos personas que tienen discapacidad sensorial auditiva. ya, Y ahí no pensamos muy bien el tema de cómo hacer la retroalimentación, porque igual era importante de que ellos recibieran su retroalimentación igual que todos. Y sí. ahí se nos explicó un poco la metodología de cómo hacerlo. No fue muy inclusivo de nuestra parte. Ahí, ajuste razonable. ¿Te Sí, fijas que en todos ajuste los razonable, espacios tenemos sí. que incorporarlo? Sí, exacto. Súper. Pero como están en proceso de cambio, yo vuelvo a insistir, es una oportunidad para poder incorporarla. Ok, veamos este videito. Bienvenidos y bienvenidas a este recorrido en el que conoceremos las principales características y propósitos de una evaluación de desempeño. Comencemos. Para comprender en qué consiste la evaluación de desempeño, veremos la historia de María y Manuel, dos trabajadores de una gran cadena de ropa. Hace 2 semanas, ambos fueron notificados por su jefe directo de que se les aplicaría una evaluación de desempeño, la cual, a grandes rasgos, consiste en un proceso de gestión de las personas en una organización y se basa en una apreciación y valoración del rendimiento, comportamiento y actitud laboral del o los colaboradores, en el desempeño de su cargo y logro de sus objetivos. Manuel recibió la noticia muy entusiasmado, ya que piensa que es una oportunidad para crecer, mirar hacia adelante y hacia atrás, pues evaluar el desempeño de un trabajador es un componente fundamental para las empresas, porque ayuda a implementar estrategias y afinar la eficacia. En cambio, María piensa que nadie toma una noticia así con tanto entusiasmo. Ante esta situación, el jefe directo de Manuel lo apoya, indicándole que para su evaluación de desempeño debe reunir su documentación, la descripción del puesto o cargo, su registro de asistencia, las metas establecidas en la orientación inicial y una agenda con sus notas sobre temas a tratar. También le comenta que cuando no es notificado con 2 semanas de anticipación, debe solicitar tiempo para preparar su evaluación. Mientras María, que es muy tímida, sigue preocupada con este proceso y no deja de preguntarse qué podrá pasar después. Manuel se encuentra con una actitud muy positiva y le comenta que lo adecuado es tener una actitud positiva de escucha. Esto porque en una evaluación de desempeño, la comunicación es en 2 sentidos, ya que primero se debe escuchar lo que te tienen que decir y luego los demás deben escuchar lo que tú tienes que decir. Semanas después de haber realizado la evaluación de desempeño de Manuel y María, llegan los resultados.
Esto es muy relevante, ya que uno de los propósitos de la evaluación de desempeño es que en base a los resultados se genere un feedback o retroalimentación entre los colaboradores y sus jefaturas, a partir del cual se elaboran, en conjunto, planes de mejora en el caso de que sean necesarios. María es la primera persona citada a la entrevista de retroalimentación con el jefe y recibe su informe muy desilusionada y molesta porque fue evaluada con nota 2, a lo que argumenta que no ha faltado a su trabajo hace 2 semanas y que esa información no se ve reflejada en el informe. De esta manera termina su entrevista sintiendo que en realidad nadie se daba cuenta de su presencia. Luego llega el turno de la entrevista de Manuel. Él le indica a su jefe que esperaba esta reunión con mucha tranquilidad y que se había preparado para ese momento. Esto porque Manuel sabe que uno de los objetivos o propósitos de la evaluación de desempeño es detectar necesidades de crecimiento y poner en manifiesto fortalezas y debilidades del colaborador. En la entrevista le indican que su evaluación fue alta en todas las categorías, menos en una, la administración del tiempo. Debilidad de que era consciente, pues reconocía que perdía el tiempo en actividades que no correspondían a su trabajo. Es así como Manuel recibió su feedback con humildad, comprometiéndose además a revertir esa situación y consciente de que un propósito de la evaluación de desempeño consiste en mejorar los resultados del colaborador o trabajador para su desarrollo personal y profesional. Un mes después, Manuel fue designado para organizar una feria comercial, debido a su positivo cambio en el corto tiempo, al mejorar el uso del tiempo y optimizar su trabajo, el que se debe, principalmente, a la evaluación de desempeño, pues ayuda a motivar a las y los trabajadores y a tomar decisiones sobre salarios, ascensos y capacitaciones. María, al ver la actitud y el cambio de Manuel frente a lo que parecía algo muy negativo y perjudicial, se decide a seguir sus pasos y solicita a su jefe un seguimiento para aprender a valorar su trabajo. Es así como, por medio de este relato, pudimos comprender las características, propósitos e importancia de la evaluación de desempeño para el desarrollo personal y laboral de las y los colaboradores. Muy bien, hemos llegado al final de este recorrido. Recuerda que puedes revisar esta cápsula Ok. las veces que quieras. ¡Hasta la próxima! Este video me gustó mucho porque es clarito de cómo debiera ser y en cada uno de estos aspectos considerar también la evaluación de desempeño con ajustes razonables. Por ejemplo, ¿qué pasaría en términos actitudinales si tenemos una persona con discapacidad intelectual? Tenemos que avisarle con tiempo para que la persona se prepare y no de repente decirle, tenemos la evaluación mañana. Tenemos que considerar y explicarle a la gente que se va a iniciar un proceso que lo que busca es recabar antecedentes para poder ir mejorando los aspectos que sean mejorables y fortaleciendo aquellos que se han detectado que están funcionando bastante adecuados. ¿Está acá alguna duda? No, no, de hecho, lo que dices tú, la sensibilización es muy importante en este proceso para que todos puedan entenderlo. Claro, porque si no, y también comunicar de nuevo por todas las formas de manera lo más accesible posible, posibilitando que se entienda qué es lo que buscamos, porque a veces, claro, se les dice ya, vamos a hacer evaluación de desempeño y no tienen idea cuál es el contexto. Y esto es por personas que vienen recién incorporándose, por personas que a lo mejor llevan años, pero que en este nuevo ciclo, y reitero, tienen una tremenda oportunidad porque están haciendo modificaciones. Entonces, eso les permite partir así como desde ya con una metodología que sea inclusiva, considerando en cada una de sus partes el que sea inclusivo el proceso. Nosotros el año pasado tuvimos reunión con la gente, hicimos trípticos, pusimos información visual en los televisores, videos explicativos y todo el por qué se hacía la evaluación de desempeño, qué era, de qué sirve, para qué le sirve al trabajador, para qué le sirve a la organización, entre otras cosas. Entonces sí, es muy importante esa bajada de información. Buenísimo. Y eso mejoró, me imagino, la disposición a participar del proceso. Totalmente. Mm.
Sí, porque hay gente que se molesta o se siente cuestionado, cuestionada, y ¿para qué? Yo llevo tantos años trabajando y a mí qué me van a decir a esta altura. Se- Existen, sobre todo cuando hay cambio, hay mucha resistencia que es a lo que van a tener que trabajar ahora. Ok. ¿Algún otro comentario más? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué barreras podemos encontrar en la evaluación de desempeño? Sesgos del evaluador o la evaluadora. Indicadores que sean poco flexibles y que no nos permitan considerar la diversidad de personas, la falta de accesibilidad para poder desarrollarla y evaluación basada en estilos más bien tradicionales. Entonces, por ejemplo, valorar la participación oral como un único indicador. Es que esta persona participa más cuando hay reuniones, siempre está aportando en las reuniones. Y si una persona es más retraída, si una persona, a lo mejor desde su discapacidad intelectual, tiene temor a exponer su punto de vista o no se atreve a socializar frente a otras personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de que participe o no, no es- puede ser varios aspectos, pero no el único que nos permita poder medir qué tan bueno es su desempeño o no. Entonces, tenemos que poner atención qué es lo que estamos evaluando, cómo lo estamos evaluando y que eso vayan en sintonía con lo que yo quiero medir. ¿Cuál es efectivamente el desempeño que yo tengo que evaluar? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las funciones que requiero? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un trabajador o trabajadora con discapacidad auditiva, con dificultad en las reuniones orales y que tiene un alto rendimiento en tareas técnicas. A propósito de la discapacidad auditiva que tú señalabas. ¿Cómo sería una evaluación inclusiva? Priorizar los resultados e incorporar, por ejemplo, apoyos de intérprete o que vengan escrito, porque claramente si no está escuchando bien en las reuniones, lo más probable que aun cuando tenga un ajuste razonable y use audífonos, puede que cuando, no sé si les ha pasado, pero cuando hay personas que usan audífonos, cuando hay muchas personas hablando, no logran eh, generar la atención de solo una persona y como que más bien se les forma un pito. Se no logran escuchar bien, aun cuando estén con audífonos, si hay varias personas que están hablando al mismo tiempo. Entonces, que vaya todo esto escrito puede servir también para que la persona pueda participar activamente. Entonces, evaluar el desempeño es distinto a evaluar la forma en que se comunica, para que lo tengamos en consideración. Ok. Por otro lado, cuando estamos hablando de la cultura organizacional, otro de los factores es el liderazgo inclusivo. Y el liderazgo inclusivo, que es un nuevo estilo de liderazgo, existen muchos estilos de liderazgo, de acuerdo al autor, ustedes podrán basarse en el que quieran, hay algunos que se repiten, pero hoy día hablamos de un liderazgo inclusivo. ¿Y esto qué requiere? Que generemos espacios donde todas las personas participen, donde todas las personas se sientan valoradas y que puedan desarrollarse. No es suficiente con decir, como lo veíamos en los casos anteriores, yo aquí no discrimino. No es solo eso. Porque, ¿qué es ejercer un liderazgo? ¿Qué es liderar? ¿Qué entendemos por liderazgo? Es la capacidad de una persona de poder guiar, motivar Ujú. a su equipo de trabajo para lograr objetivos. Un objetivo en común, ¿no es cierto? Y me gusta mucho la definición de Daniel Goleman, el mismo de la inteligencia emocional, que él dice que es el arte de persuadir para poder conseguir un objetivo en común. Se, a- eh, es efectivo eso, que necesitamos que todas las personas se alineen para poder conseguir. Y es como yo genero esa influencia. Y eso requiere que yo tenga ciertas características y que, ojo, el liderazgo, así como otras tantas competencias, se puede desarrollar. Entonces, cuando hablamos de desarrollar
el liderazgo, hagámoslo desde la inclusión, hagámoslo considerando que tengo mi hijo adolescente que viene, se asoma y me dice, ¿puedo comer? Me encanta. Por eso lo hago así, perdón. Entonces, tenemos que considerar que esto requiere de que todas las personas a las que yo estoy guiando sean partícipes activamente, que se sientan valoradas cada quien y que efectivamente tengan la posibilidad de ir Todas creciendo. las Y habilidades aquí se pueden trabajar. vamos a ver. ¿Sabes que puedes desarrollar la capacidad para incluir y relacionarte con personas diferentes a ti? Es importante porque todavía existen muchas situaciones de desigualdad y de exclusión social. Te invito a desarrollar la habilidad de incluir en 6 pasos. Apunta. 1. Reconoce la dignidad que toda persona tiene solo por el mero hecho de ser persona y que la vulnerabilidad es esencia de lo humano. 2. Tendrás que conocer 7 conceptos clave: unicidad, igualdad, equidad, diversidad, inclusión, pertenencia y unidad. 3. Reconoce y acepta que tienes prejuicios y sesgos inconscientes que te limitan. Todos los tenemos. Una vez identificados, incorpora en tu propósito personal y profesional el compromiso de vencerlos. 4. Pasa a la acción. ¿Qué puedes hacer para derribarlos? Ojo, no es un viaje fácil. Tendrás que aprender, desaprender y reaprender muchas actitudes, creencias y comportamientos. Un consejo: te será más fácil si lo ves con una mirada inclusiva, si te pones en la piel del otro. 5. Apuesta por los valores de la inclusión: respeto, empatía, tolerancia, colaboración, humildad, entre otros. Y 6. A la hora de tomar decisiones, analiza bien el problema. Párate a pensar si te influyen tus propios prejuicios. Escucha distintas opiniones y no dejes nunca de hacerte preguntas. Parece un gran reto, pero merece la pena intentarlo, ¿verdad? Ok, yo les había dicho que ADECO es una de las fundaciones que tiene harto material y que nos gusta compartirlo porque efectivamente nos entrega información que resulta relevante, como por ejemplo esto del liderazgo inclusivo. ¿Conocían este concepto? Yo lo había escuchado en un video de TikTok. Muy bien. Ok. Bueno, aquí tenemos una invitación, ¿no es cierto?, a poder repensar cómo estamos ejerciendo nuestros liderazgos. Y cuando hablamos de las competencias que se requieren para poder tener un liderazgo inclusivo, la escucha activa. Yo tengo que estar atenta a las necesidades que tiene cada quien. La empatía, y ahí es donde hablábamos de los distintos tipos de empatía, desde lo emocional, desde lo cognitivo, sin pasarnos a la simpatía, pero tampoco llegando a la apatía. Una toma de decisiones que sea participativa. Por supuesto que de acuerdo a la situación. Aquí el liderazgo situacional yo creo que también es súper pertinente, además del inclusivo. De acuerdo a la situación, es el tipo de liderazgo que vamos a ejercer. Gestionar la diversidad como un valor. Que todas las personas se sientan partícipes. Porque el liderazgo va a impactar en la experiencia laboral. Yo no sé si a ustedes les ha tocado siempre tener jefaturas con las que se sientan cómodas o cómodas o en algún momento han tenido un liderazgo que, que sea, mm, digámoslo, disfuncional. Yo sí he ¿Cómo ha sido tenido, su experiencia? ¿Sí? sí he tenido liderazgos disfuncionales. Ya. Y no, es una experiencia totalmente diferente después cuando llega un buen líder. Eh, pero Mm. Cambia, es- cambia sí, cambia absolutamente. mucho. Entonces, tu experiencia queda marcada de Sí, acuerdo a ese liderazgo. Entonces, ex- a propósito de ese liderazgo que tuvimos, que fue a lo mejor no tan bueno como quisiéramos, eh, después yo quiero salir de ese lugar o a lo mejor ya no me resulta tan grato estar en ese espacio y un liderazgo que sea inclusivo propicia que exista una mayor cohesión, propicia que exista mucho más
trabajo colaborativo, que estemos más motivados y motivadas, que queramos estar en esta pega, pero no así cuando Hay no, personas que lo normalizan igual sí, y que se quedan ahí con eso, con esa visión de liderar, entre comillas. sí, así es. Muchas gracias. Entonces, teniendo claro que si bien los liderazgos son importantes, existe una corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad implica que todos y todas somos artífices de que exista la inclusión dentro de nuestra organización. Y esto requiere que los liderazgos estén alineados junto con los equipos y con toda la organización. O sea, ya lo hemos conversado largamente. No es solo tarea de recursos humanos, sino que es un sistema que tenemos que ir movilizando porque esto no es una acción aislada, porque para eso planificamos y tenemos un plan de inclusión que implementamos. Entonces, debemos tener esto absolutamente incorporado. Y cuando hablamos de una cultura organizacional inclusiva, estamos refiriéndonos a los valores, a las normas y las prácticas que nos van a decir cómo se tienen que hacer las cosas, pero que dependiendo de cómo estén alineados estos valores, estas normas y estas prácticas, puede favorecer o bloquear la inclusión. Y por eso es que vamos a tener en consideración el que en todos los espacios y de todas las formas tenemos que considerar no solo lo que decimos, no es solo declarativo, el discurso, sino que también tenemos que considerar la práctica, lo que yo estoy haciendo y la cultura real, lo que se vive. Porque hay muchas organizaciones, como ya lo hemos conversado, que se quedan en el discurso. Y acá es importante que tengamos en consideración, a propósito de los liderazgos, que un liderazgo es mucho más eficiente cuando yo soy consecuente. Porque si yo le digo a las personas que no pueden llegar y que le vamos a empezar a descontar los atrasos, pero yo empiezo a llegar atrasado todos los días, entonces pierdo toda credibilidad. Un liderazgo debe ser consecuente y acá es un actor o una actriz relevante a la hora de generar un cambio cultural. Entonces no es solo que desde la empresa digamos, no, hoy día vamos a empezar a trabajar en la inclusión, sino que yo también tengo que tener prácticas inclusivas en mi día a día, en cómo estoy viviendo para poder transmitirlo adecuadamente. O sea, no solo quedarnos en este discurso. ¿Qué indicadores, cuando nosotros trabajemos en el plan de inclusión, debemos considerar dentro de una cultura inclusiva? El que exista, por ejemplo, un lenguaje que sea respetuoso, el que exista una participación equitativa, el que tengamos equipos que sean diversos y que además tengamos un clima laboral positivo. Esto yo les decía, ustedes si ya han hecho el CALSM suceso y participaron de esa encuesta, hay algunos de estos, como por ejemplo el clima, que ya podemos tener claridad de qué es lo que está ocurriendo al respecto. Si está en verde o si está en rojo. ¿Qué barreras culturales frecuentes vamos a encontrar? Comentarios como es que aquí siempre se ha hecho así. O sea, ¿por qué nos vienes a cambiar las cosas? Mauricio, que viene tan revolucionario. Siempre se ha hecho así. Normalizamos las bromas. Entonces, ay, pero si es una talla nomás. Yo les voy a contar algo, esto aplica a Karin, no tiene que ver con inclusión, pero para que ustedes puedan observar desde otro ángulo cómo vamos normalizando. Me tocó compartir en algún momento un caso real, absolutamente real, que de una señora que estaba a puertas de, no, en realidad no jubiló, ella llevaba 20 años trabajando en una institución, ya jubiló, sí, ya no, si no estaría con Ley Karin hasta, hasta la tusa. Pero ella lo que tenía como práctica, yo siempre lo pongo como ejemplo porque a propósito de la Ley Karin siempre se dice que es solo pensando en las mujeres y los hombres también pueden, porque cuando hablamos de género no hablamos solo de mujeres. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que esta Juanita tenía como práctica que todos los días cuando llegaban sus compañeros y compañeras, ella súper amorosa, ella era una señora,
y la Juanita tenía como práctica que cada vez que llegaban saludaba a sus compañeros y les pegaba un agarrón en sus partes íntimas. Ese era su saludo. Y la verdad es que estaba súper normalizado. Ay, no, la Juanita que es loca. Y esa era la forma y todo el mundo, entre comillas, lo tenía validado. Entonces, imagínense, no sé, Mauricio, si tú permitirías que todos los días te saludaran de esa forma cuando tú Ale, entras a la oficina. yo presencié una situación así. En mi anterior pega, cuando estuve trabajando en un banco. Tenía un compañero, un amigo hasta el día de hoy, que él era súper guapo, joven, y en general allá todos eran mayores, y a él lo toqueteaban de una manera de verdad que a mí me daba pena. Yo salía a hablar en colación con él, y él le decía que cómo lo permitía, o sea, él igual llevaba 3 años ahí y todo, y es impresionante cómo se normalizan esas cosas. ¿Y sabes por qué lo normalizamos de partida? Porque aquí hay un tema desde los estereotipos. Se espera que los hombres frente a ese tipo de cosas que respondan y que no vean, o sea, es como pudiesen poner en cuestión su virilidad Claro, al reaccionar, porque oye, ¿para qué le pones tanto? Si es como, pero es una vejación, o sea, ¿quién la quebra el ají? Pero efectivamente es pésimas prácticas y lo vamos normalizando. Entonces, sí, ¿sí? sí, horrible. Yo lo pasé súper mal en ese trabajo que tuve, porque Mm, ya visualizar eso, para mí, personalmente, éticamente y moralmente, era horrible. Y otras más malas prácticas que tenían que yo quería proceder de ese trabajo. Claro, porque del solo hecho que tú estabas ahí te hacían partícipe de una situación que no corresponde en Mal. ningún caso. Entonces, eras también agredida de solo estar pero presenciando ahí, claro. Mm. sin poder hacer mucho. Fíjate que yo, ahora que estaban comentando estas cosas, yo la verdad es que miro para atrás mi historia laboral, porque igual yo soy como mayor que ustedes, yo tengo 53 años. Y No bueno, he tanto visto, mayor, Cintia. no tanto mayor, pero los chicos los veo como más chicos, los siento más chicos de edad. Entonces, he estado trabajando en otras partes. Y siempre como cosas relacionadas con ferretería, con venta de vidrio, aluminio, equipo de protección personal, como faena, en bodega, en esos trabajos. Entonces, como que un poco metí en el mundo medio masculino, en lo habitual. Y fíjate que en esta parte de las ventas de cristales de aluminio, nosotros teníamos una compañera de trabajo. Vamos a nombrarla, la señorita Yael. ¿Sabes tú que ella, cada vez que llegaba a tu lado, nos mordía, te pillaba así anotando cosas de un cliente, el pedido del cliente, y ella nos mordía generalmente los hombros, porque era una niña más alta, entonces tú sentada y sabes tú que pegaban los medios gritos nosotros y era una cuestión que todo el tiempo estuvimos reclamando eso. Bueno, al final la chica se fue, nosotros las más antiguas igual nos quedamos, pero la verdad es que hay una cantidad de cosas a las que uno está expuesta. Tenía otro jefe, yo en otro trabajo, estábamos haciendo una asesoría para una Era inspección. Terian. Sí, y en otro trabajo, un jefe que sabes que él decía a viva voz que a él le encantaba verme sufrir porque yo recibía toda la información documental de un edificio, estábamos en un edificio para la PDI en ese tiempo. Entonces, todo lo que se generaban documentos de una faena muy grande, de edificio incluido, eran así, pero unos altos, no sé, pues eran 50 60 centímetros de documentos todos los días en lo general. Era muy raro que no recibiera ese montón de papel. Y sabes que él, cuando me los colocaba encima del escritorio y yo quedaba escondida así, igual que la Gertrude de ver papeles, me decía, me encanta dejarte más trabajo. Y le decía a los demás que le encantaba verme sufrir porque otra vez tenía que volver con el escaneo, leer todo para pasárselo a los profesionales, pues venían cosas de agua, de electricidad, no sé, de corrientes débiles. Y yo tenía que leer todo para distribuirlo al otro día. Y me decía que le encantaba verme sufrir por eso. Entonces, yo creo que todos hemos estado expuestos a cosas extrañas y Bueno, anómalas. Sí, sí.
Imagínense si están haciendo este recuento, estamos haciendo este recuento, que son absolutamente impresentables. Sí. Tiene que ver con cómo nosotros que somos personas sin discapacidad, pero imagínense las personas con discapacidad, en situación de discapacidad, que tienen mucho más situaciones que enfrentar. Entonces, oye, no, el cojo, la, no, esta niñita, ¿cómo se llama? Esta que está media pitiada. O sea, tenemos que, sobre todo, sacar las barreras culturales. Entonces, no ¿Se, podemos normalizar las se bromas. acuerda el otro día? No, no sé cómo se llama su colega que el otro día tuvimos una clase con ella, no sé si el La jueves o el Fran, viernes. La Fran. La Fran, ella nos colocó un caso el otro día de una niña que entraba a trabajar a una bodega. Y pasado cierto tiempo había empezado a recibir tocaciones. A mí me tocó mucho sí, ese mm, caso porque en mi mente, bueno, igual me siento una persona como del promedio, como normal, no me cabía. Y claro, efectivamente las niñas están expuestas a que les pasen esas cosas. Un tema de sí, aprovechamiento, o sea, es doble falta, doble vulnerabilidad para las niñas. por supuesto. Y yo en mi mente, o sea, no, sí, pues puede pasar. Y yo no lo había, ni siquiera lo había visualizado. No se me hubiera Sí, ocurrido y pensar pasa, eso. No se me pasa hubiera porque ese mismo caso nosotros lo compartimos y una chica que es terapeuta ocupacional y que hace trabajo en empresas como terapeuta ocupacional y de intermediación laboral, ella nos contó que había recibido una denuncia la misma semana que nosotros planteamos este caso, porque bueno, este es la cuarta versión del curso que hacemos este año, y esta chica nos decía, esto me acaba de pasar la semana pasada, o sea, es lamentable, pero se da. Entonces, cuando normalizamos las bromas, damos un primer puntapié para que otras situaciones de vulneración, porque aquí tenemos microagresiones a través de las bromas, que otras situaciones se vayan acrecentando. O sea, es importante porque las barreras culturales no solo son frecuentes, sino que son las más difíciles de desarraigar. Entonces, tenemos que considerar que existe esto de invisibilizar las diferencias y que hay mucha resistencia al cambio, porque ya lo veíamos, esto siempre se choca. ¿Cuál es nuestro rol como gestores o gestora? Detectar oportunamente esas barreras, proponer qué mejoras vamos a encontrar, capacitar a los equipos, sensibilizar, educar, porque finalmente a lo mejor no es de mala disposición, no, no, hay que echarle, pero eso obedece a que desconocen absolutamente el impacto que esto puede tener y por lo tanto promover cambios culturales. Entonces, yo les decía, ustedes son agentes de cambio, siempre, o sea, agentes de cambio organizacional. Vamos a dejar este caso, vamos a partir con el mañana porque son las 5:30. Vamos a partir con este caso mañana para que lo podamos trabajar. ¿Dudas, consultas de lo que hemos estado revisando hasta ahora? Yo tengo una duda. ¿Hasta cuándo tenemos clases? Hasta el 14 porque teníamos hasta el 13 pero dejamos un día. Ya, ok. ¿Se acuerdan que eliminamos un día porque estaban así, fue el colapso? Entonces dejamos hasta el 14. Sí, me acuerdo. Sí, sí, estaba colapsada. Así que el 14 terminamos, ya no nos queda nada. El 14 vamos a hacer un ensayo general y de todas formas mañana vamos a ir cerrando los temas. Por eso yo les decía, revisen el perfil, que es el link que les mandé, Ujú. por si hay algún tema que quieran profundizar para mandarles en particular cada una de las situaciones. Ale, en Entonces, la plataforma sí, hay una evaluación final. sí, Ya, sí, la tienen que hacer. ya. Así que para que lo vean. Ok, nos vemos. Ok, que estén muy bien. Hasta mañana. Que descansen. Chao, chao. Gracias. Chao, chao a todos. Chao.